Ok, estamos live. Ok. Vamos a esperar unos minutos en lo que se conecta la gente. Son las 12:57 y el live está pautado para la 1. Okay. Ya tenemos 10 personas conectadas. Vamos a dar chance a ver quiénes más se conectan. 12 personas. Vamos a esperar un ratito y ya mismito comenzamos. Gracias a todas las personas que nos han sintonizado hasta ahora. Estamos dando oportunidad de que más personas se conecten. Y en un ratito, Tamara y yo vamos a estarle hablando precisamente de cómo las comunidades organizadas pueden ser un escudo en contra de la violencia hacia las mujeres, porque bueno, en nuestras comunidades hay mucho poder y es algo que podemos utilizar a favor de la equidad y de la vida y seguridad de nuestras mujeres. Qué chévere, tenemos gente desde Filadelfia conectada a la página. Joseph, está Alice Pérez también conectada. Y otras cuantas personas, así que bueno, ya es la 1:01, así que Tamara, vamos a empezar. Gracias a todas y a todos por sintonizar en la página de Proyecto Matria y este live que estamos transmitiendo como parte de nuestra campaña Estamos para ti y la promoción de nuestra línea de emergencia para casos de violencia hacia las mujeres. Aprovecho para darles el número, es el 787-489-0022. Yo no estoy viendo todo el tiempo los comentarios que entran a la página porque es un poco difícil concentrarse en las dos cosas, pero hay un compañero de Matria, Jorge Pantoja, que está monitoreando la página y en la medida que él pueda va a contestar las preguntas que ustedes pongan en los comentarios, pero también nos las va a pasar a nosotras para poderlas contestar en vivo. Hoy me acompaña Tamara Romero Córdoba, una de nuestras compañeras de Proyecto Matria. Tamara todavía no lleva un año con nosotras, ¿verdad? Casi. Casi, ahora en junio.
como empleada formal, porque Tamara hizo su práctica de trabajo social en Matria, así que lleva con nosotras un tiempito. Y Tamara es la coordinadora de alcance comunitario en nuestro proyecto Casa Solidaria Matria en la comunidad de Miraflores, en Orocovi. Un proyecto de recuperación por huracán, pero que es un proyecto pensado desde una perspectiva de derechos humanos. En ese proyecto de Casa Solidaria, nosotras en Matria hemos tratado de poner lo mejor de nosotras, desde nuestros procesos de incubación de empresas hasta lo que tiene que ver con procesos de apoderamiento, de equidad de género, y le hemos añadido y hemos aprendido en el camino porque nosotras llevábamos 15 años trabajando con el tema de vivienda, pero desde el punto de vista de vivienda transitoria y permanente, y en Casa Solidaria estamos trabajando reconstrucción de viviendas. Luego del huracán María, en el año 2018 trabajamos nuestras primeras aproximadas 15 casas y ahora estamos trabajando con un segundo grupo de 15 casas gracias a un donativo de Hispanic Federation. Estos videos y estos lives, esta campaña, son también gracias a una aportación de Oxfam América, que es la fundación que nos apoyó cuando nosotras estábamos tan preocupadas por la situación de violencia hacia las mujeres en el medio de la cuarentena, y nos preguntó qué ustedes quieren hacer, y nosotras una campaña para ayudar a erradicar la violencia hacia las mujeres cuando el gobierno no ha dado su respuesta, y una línea de emergencia. Y bueno, pues tenemos la línea de emergencia, tenemos estos lives y el material que ustedes han estado viendo en nuestras páginas. Hoy queremos hablar de las comunidades. Si ustedes recuerdan los lives anteriores, nosotras habíamos estado diciendo que la violencia hacia las mujeres se maneja desde un triángulo que salva vidas. Y como parte de ese triángulo, nosotras vemos como componente importante a las organizaciones, se supone que el gobierno y también las comunidades. Y hoy nos toca hablar de las comunidades y por eso es que está Tamara aquí, porque ese ha sido su trabajo y nos puede dar ejemplos concretos de lo que es un trabajo para la equidad y para que las comunidades puedan ser un escudo contra la violencia hacia las mujeres. Así que bueno, Tamara, ¿quieres empezar tú? Ay, me imagino. Nosotros estamos, ¿verdad? Como parte de nuestro proyecto, se espera poder crear estos espacios de equidad que se puedan evolucionar, ¿verdad? En los distintos puntos y sectores de nuestra comunidad. La comunidad de Miraflores la tenemos dividida, o está dividida, en 6 sectores, y entonces esperamos que en cada sector, ¿verdad?, se cree un espacio seguro, incluyendo nuestro gazebo, que es entonces el espacio central para toda la comunidad. Sabemos que debemos reconocer lo que son las desigualdades y cómo afectan a nuestras mujeres, desarrollar los mecanismos para que entonces estas desigualdades se compensen, igual que comprometernos nosotros como organización y ayudar a que la misma comunidad se comprometa a trabajar con estos mecanismos que funcionen para entonces poder erradicar lo que sería la violencia de género en la comunidad. A mí me gustaría añadir a lo que Tamara está diciendo, que el modelo de Matria, aunque se creó originalmente para trabajar solamente con mujeres, como es un modelo que trabaja desde una perspectiva de género y de derechos humanos, solemos hacer lo que nosotras llamamos un análisis de 360 grados de derechos humanos, que quiere decir que con cualquier participante nuestra, nosotras vamos a mirar si esa mujer tiene acceso a todo lo que necesita: techo, comida, salud, educación, servicios legales, servicios psicológicos. ¿Qué pasa? Que en nuestro camino, como ya ustedes deben recordar de algunos videos anteriores, nosotras hemos comenzado a trabajar con la diversidad de mujeres, no solamente las que son víctimas específicamente de violencia doméstica, sino también con otras comunidades, como es la comunidad LGBTIQ, que desde el principio estuvo presente en Matria, pero que en los últimos años hemos creado proyectos especiales para personas de esas comunidades. Y este proyecto en Miraflores es un proyecto que trabaja con la familia, con la comunidad completa. Así que cuando nosotros hablamos de crear espacios de equidad y de hacer unos análisis sobre las desigualdades, tomamos en cuenta no solamente las desigualdades por género o por sexo biológico, miramos también las desigualdades que se derivan de raza, de clase social, de nivel educativo, de todas esas otras situaciones que cargamos con nosotras y nosotros a través de la vida y que nos pueden poner en un rinconcito alejado
de la plenitud de derecho. Organización comunitaria, ¿qué es? Bueno, la organización comunitaria es el proceso en el que la comunidad identifica lo que son sus necesidades, identifica también las respuestas para estas necesidades y lleva a cabo las acciones para que entonces estas necesidades se puedan cumplir o se puedan abastecer. Parte de nuestra organización comunitaria, logramos establecer como parte de nuestra organización fue entonces establecer en Miraflores lo que es el Consejo Comunitario. Hay representación de lo que es cada sector y estas reuniones son abiertas a toda la comunidad, así que entonces viene de todos los sectores. Para todas las reuniones siempre están los que son nuestros líderes y entonces están los que vienen y también nos ayudan el resto de los residentes. Ok, entonces, como parte de esa organización comunitaria y lo que tiene que ver con identificar las necesidades, nosotras miramos nuevamente ese análisis de derechos humanos y vamos a ver a través de la presentación cómo dentro de ese proceso de organización comunitaria la toma de decisiones se fue dirigiendo desde una perspectiva de derechos humanos y una perspectiva de género. La comunidad toma en cuenta las necesidades de las mujeres y con eso vamos construyendo factores de protección en contra de la violencia. ¿Puedo pasar a la próxima diapositiva, Tamara? ¿Sí? Sí. Ok, hay una foto hay varias fotos de la comunidad y el título dice tras una masa crítica. Cuéntanos, Tamara, algo de eso para poder complementarte. Bueno, pues ahí están viendo a lo que sería nuestro consejo comunitario en una de nuestras reuniones. Nuestras reuniones se llevan a cabo todos los miércoles a eso de las 5 de la tarde para que entonces todas las mujeres y todas las personas que trabajan puedan estar presentes en el proceso. También tienen ahí el grupito que nos ha estado ayudando de los voluntarios para hacer la repartición de las compras y está presente también nuestra coordinadora de desarrollo humano, Margara Reyes, y en la fotito del medio está entonces parte de lo que han sido, ¿verdad?, de las distintas siembras que hemos llevado a cabo en el área del gaseo, que tenemos, ¿verdad?, pensado poder hacer un proyecto agrícola agroecológico para entonces sustentar lo que es la alimentación en la comunidad. Cuando nosotras hablamos de masa crítica, estamos hablando de ese concepto que nos dice que si logramos generar el peso suficiente en un grupo, podemos entonces lograr mover a la comunidad entera. Y lo dice la diapositiva abajo, ¿verdad? Un grupo comprometido es capaz de mover a una comunidad entera. Dentro de las interacciones comunitarias, usualmente hay distintos niveles de participación y lo que estamos viendo ahí es de lo que pudiera parecer pequeño, que es el consejo comunitario, versus los otros trabajos que se hacen y cómo eso se convierte en acciones solidarias para el resto de la comunidad dentro de este proceso. Los niveles de participación, Tamara. En los niveles de participación, pues, está nuestro consejo, que como ya les había mencionado, está representado por una persona de cada sector, son 6 sectores, y el resto lo componen todas las personas que llegan a nuestras reuniones para entonces así poder elaborar e identificar las necesidades y cómo entonces poder trabajar con ellas. También tenemos una red de colaboradoras y colaboradores que no son exclusivamente de Matria, sino que vienen de otros proyectos. Tenemos también a Patria, que es un proyecto de la Universidad de Puerto Rico que nos ayuda a dar entonces servicios psicológicos a la comunidad. Tenemos también el proyecto Sanar de Casa Juana Colón, que nos ayuda entonces, le provee el espacio a las mujeres de la comunidad en poder trabajar con el autorretrato y el arte para que ellas puedan visualizarse y puedan entonces también trabajar con sus distintos asuntos o situaciones que entonces puedan complementarlo con lo que es el arte y les da ese espacio y ese, ¿verdad?, respiro
porque entonces están ellas enfocadas en ellas, y ha sido una experiencia bien bonita para la gran mayoría de las mujeres que han estado asistiendo a estos talleres. Y entonces también está el resto de los residentes que a lo mejor no están todo el tiempo presentes en las reuniones o en las actividades, que a lo mejor por X o Y razón no pueden llegar al gazebo. Así que como parte de mis tareas, yo hago visitas a toda la comunidad, y así entonces vamos informándoles de lo que está ocurriendo en Casa Solidaria para que estén entonces al día, aunque no estén, ¿verdad?, presencialmente en las reuniones o en las actividades. Sí, en esto de los niveles de participación, el principio rector es el principio del respeto a la autonomía de las personas que habitan las comunidades, ¿verdad? Nadie puede venir a una comunidad y decir, quiero y porque puedo lo voy a hacer un proceso de organización comunitaria sin una vivir en la comunidad sin una ser parte de ese proceso orgánico de la comunidad que ya sabe cómo se relacionan entre sí, cuáles son sus necesidades. Sí, nosotras reconocemos que los procesos de organización comunitaria no son procesos espontáneos, son procesos planificados, son procesos estructurados. Así que esos niveles de participación que ustedes están viendo ahí reconoce también la autonomía de la comunidad y reconoce que hay personas que van a querer estar en el consejo comunitario y en todas las actividades, que hay personas que van a querer y van a poder ser colaboradoras, aunque no sean parte de un consejo comunitario, y va a haber también colaboradoras externas a la comunidad que si la comunidad las acepta, pueden participar en esos procesos de desarrollo. Y finalmente, pues la gente que por sus circunstancias no pueden participar en este momento o no quieren, punto, y eso hay que respetarlo, pero que siguen siendo parte de ese ambiente en el que nosotras estamos trabajando y con el cual interactuamos en distintos momentos, como por ejemplo ahora con el proceso de repartición de compras. Nosotras no excluimos el proceso de repartición de compras a gente que no ha ido a las actividades porque no nos toca a nosotras emitir ese tipo de juicio, ¿verdad? Si alguien de la comunidad necesita compras, se le da. Si una mujer de la comunidad necesita apoyo en una situación de violencia de género, sea o no sea parte de las estructuras formales que se han ido construyendo dentro de la comunidad en el proceso de organización, recibe también los servicios, y eso es parte de respetar los niveles de participación, pero también de garantizar ese acceso de todas y todos a un proceso. Hay una notita aquí que por poco se me olvida, que a veces en todo lo que tiene que ver con comunidad, nos gusta hablar de números bien grandes, ¿verdad? Hay gente que le gusta decir, tengo 100 personas en cada reunión del consejo comunitario, tengo asambleas de 500 personas. Y realmente cuando estamos hablando de un proceso de equidad, un proceso de desarrollo de conciencia, de respeto de derechos humanos, no necesariamente son los números, sino la calidad de esa interacción. Porque acuérdense que estamos tratando de cambiar la manera en que la gente se ha visto siempre, o ve la comunidad, o ve a otras personas, y eso no se logra con un taller multitudinario de 2 horas. Esos son procesos que requieren cambios internos que se van dando poco a poco en la interacción cotidiana, y en el que sí, las actividades con mucha gente son importantes, pero también la interacción cotidiana en grupos más pequeños, en conversaciones, en diálogo, son parte de una estrategia de organización comunitaria y de cambio para la equidad. Así que bueno, ¿cómo incorporar la prevención de la violencia hacia las mujeres en el trabajo comunitario? Tamara. Nosotras hemos estado todo el tiempo pendientes de nuestras mujeres y siempre estamos conscientes de todas sus desigualdades. Estamos todo el tiempo reconociendo lo que influye en ellas, y trabajamos todo el tiempo para poder cambiar la manera de pensar de tanto de la gente fuera de la comunidad como dentro de la comunidad, para que entonces así puedan entender que no todo es tan blanco y negro como piensan que puede ser, sino que hay mucha variedad y que tenemos que siempre tener en cuenta todo lo que influye en todos los hogares y en estas familias
que, ¿verdad? Tanta ayuda necesitan y están incluso hasta marginalizadas del resto de Orocovis. Entonces, bueno, están viendo en la pantalla las gafitas violetas, ¿verdad? Y la aseveración de que la prevención de violencia hacia las mujeres en un contexto comunitario requiere trabajar con perspectiva de género. Y de eso es de lo que nos está hablando Tamara. La perspectiva de género que a veces mucha gente ve con sospecha, ¿verdad? Como concepto, no es otra cosa que aprender a hacer un análisis de las realidades que tenemos a nuestro alrededor, tomando en consideración las circunstancias particulares de las mujeres. La perspectiva de género es entender que a las mujeres y a los hombres las cosas no nos afectan de la misma manera porque la sociedad nos ha puesto en unos lugares específicos a la hora de darnos tareas o quitarnos tareas, darnos oportunidades o quitarnos oportunidades. No es lo mismo para un hombre caminar por el medio de Miraflores, por dar un ejemplo, a las 11 de la noche solo, que para una mujer de 20 años caminar sola por el medio de la comunidad a esa hora de la noche, ¿verdad? Y si hablamos de contextos urbanos, ustedes saben lo que eso implica en un contexto urbano, ¿verdad? Las mujeres no salimos seguras, salimos siempre así con los radares activados porque sabemos que podemos ser objeto de ataques o agresiones sexuales. Pues la perspectiva de género considera eso, considera cómo nos movemos en los espacios, cómo se nos trata en la escuela, cómo nuestra maternidad nos puede dar o quitar oportunidades. Y es parte de lo que vamos a estar viendo en las próximas diapositivas. Entonces aquí, quienes han ido a actividades anteriores de Matria o han visto quizás algunos de nuestros videos anteriores, saben que nosotras hemos hablado de los estereotipos y cómo nos limitan. Y eso es parte de lo que vamos a repasar ahora. Si estuviéramos en un taller comunitario, probablemente estuviera yo sacando un papelote y escribiendo cuarto rosa, cuarto azul, para hacer un análisis de cómo vamos criando a las niñas y niños desde que están en la barriga. Y la primera pregunta que yo suelo hacer cuando hacemos ese ejercicio es, si hiciéramos un baby shower y sabemos que es un varón lo que van a hacer, ¿de qué color serían las cosas? Pues bueno, hay gente que hoy en día te dice, pues amarillo o violeta, y se alejan del azul. Pero en términos generales, cuando la gente sabe que lo que van a hacer es un varón, empiezan a comprar cosas azules, no les pasa ni por la cabeza comprar un artículo color rosado para un varón, porque en nuestra cabeza ya está construida la idea de que el azul es de los varones y el rosado es de las niñas, y que si invertimos los colores estamos quebrantando algún tipo de regla especial que le va a provocar daño a ese bebé. Y cuando hablamos entonces de eso de los estereotipos, y empezamos con eso, el rosa es de las nenas, el azul es de los nenes, vamos viendo otros tipos de conductas que como sociedad aprobamos o desaprobamos. Por ejemplo, a las niñas le decimos, no grites, que las niñas no gritan. O siéntate con las piernas juntas, que qué es eso de andar espatarrada en una silla. Si es un niño y llora, siempre hay alguien que sale de algún sitio y le dice, no llores, que los nenes no lloran. Por dar un ejemplo. Cuando vienen los reyes o viene el niño Jesús o Santa Claus o en lo que la gente crea, es normal que a las niñas le traigan muñecas y a los niños le traigan carritos, todavía en el siglo XXI. Todavía hay tiendas de juguetes a las que vamos y la sección de juguetes científicos o matemáticos es una sección para varoncitos y los colores suelen ser rojo, azul, colores fuertes que la gente relaciona en su cabeza con los niños. Y en la parte de las niñas vemos cositas para las uñas, maquillaje, cocinitas, todavía se ven hasta escobitas y cositas de esas que son un horror. Pero bueno, todo eso todavía sigue construyendo lo que más tarde se convierte en roles estereotipados de género. Con eso, ¿qué queremos decir? Que se nos dice que las mujeres son de la casa, los hombres son de la calle. Que las mujeres deben ser primero madres y luego mujeres, pero cuando es un hombre el que sale de la casa y se va, pues nadie le plantea que tiene que ser primero padre y luego hombre. Cuando llevamos esos roles a los espacios políticos, por ejemplo, a la gente le encantan los políticos gritones y malcriados como Rivera Schatz, pero cuando es una mujer la que es gritona y malcriada, pues entonces se le critica porque eso no se ve bien en las mujeres, ¿verdad? O se le dice que es una loca, una descontrolada. A las mujeres se nos considera emocionales y a los hombres se les considera racionales.
algo altamente cuestionable en los tiempos que estamos viviendo. Y así hay muchísimas otras características que nos van adjudicando y que cuando vamos a la vida real nos limitan. Por ejemplo, en las universidades en Puerto Rico por muchos años se ha dicho que el 70% del estudiantado está compuesto por jóvenes, por mujeres. ¿Y qué pasa luego que cuando vamos a las compañías o vamos a agencias gubernamentales, no es el 70% de mujeres el que están ni trabajando ni en los grupos de mando, ¿verdad? Suelen estar en la base de los empleados y empleadas. Eso ocurre en gran medida porque esos estereotipos son los que nos dicen, si es una mujer, seguramente va a parir, y si va a parir, no va a tener tiempo para el trabajo, no puede estar en una posición directiva porque no va a ser eficiente. Si es una mujer la que está compitiendo para un puesto político, viene más o menos el mismo tipo de análisis, inclusive el análisis de que no es racional, que cómo va a tomar decisiones. De hecho, cuando se estaba luchando por el derecho al voto para las mujeres, algunos argumentos planteaban que era una locura darle a las mujeres la capacidad de votar y tomar decisiones por la nación, porque las mujeres no podían pensar lo suficiente o con suficiente inteligencia como para tomar decisiones políticas. Y cuando vamos entonces al espacio comunitario, pues quizás nos podemos encontrar cosas un poco más disimuladas, cosas que a lo mejor son difíciles de notar y cosas que damos por sentadas que siempre han sido así y que no necesariamente las vamos a poder cambiar o vale la pena cambiarlas. Inclusive a veces vemos también que se tiende a minimizar el impacto negativo de decisiones que se toman y que están basadas en estereotipos de género. Entonces, con esto de los estereotipos, yo soy de las que digo que si nosotras no los manejamos y si la comunidad no los maneja, pues los estereotipos nos manejan a nosotras, manejan la comunidad. Y entonces, bueno, pues hay preguntas que como comunidades nos tenemos que hacer en el proceso de prepararnos para ser una comunidad que sea un espacio seguro, de equidad y que sea un escudo en contra de la violencia hacia las mujeres. Y hay preguntas tan básicas, desde, por ejemplo, las horas en que hacemos las reuniones, ¿son horas en las que las mujeres pueden venir? Pues eso tú tienes que pensarlo, ¿verdad? Tienes que conocer la comunidad primero y ver cómo es que se mueve la comunidad para entonces contestarte ese tipo de preguntas. ¿Quién cuida a las niñas y los niños? Es otra pregunta que nos tenemos que hacer. Hay espacios donde los niños los cuidan y las niñas, lo mismo la mamá que el papá, que la abuela, que la tía, que hay una distribución más o menos equitativa de la inversión en el tiempo de cuidado de los menores de la familia. Pero hay espacios donde quien cuida a las niñas y niños, punto, son las mamás. No es otra persona de apoyo, no es más nadie, son las mamás. ¿Cómo esa realidad impacta la participación de las mujeres en ese proceso de organización comunitaria, de reuniones, de toma de decisiones? ¿Cómo damos los turnos para hablar en las reuniones en la comunidad? ¿Dejamos que hablen siempre los mismos o nos cercioramos de manera consciente y presente de que las mujeres tengan la misma oportunidad de hablar que los varones? Óigame, en los espacios profesionales, inclusive de uniones y políticos, resulta que si las mujeres no estamos pendientes, no hablamos, hablan los mismos siempre. Así que imagínense un espacio comunitario donde también hay que mirar ese tipo de situación. Y también nos tenemos que preguntar si hay un balance de género en esos cuerpos directivos, en esos grupos que están tomando decisiones por la comunidad o que representan a la comunidad. Entonces, ahí me gustaría que Tamara nos hablara un poquito de cómo lo hemos ido manejando nosotras en comunidad. Pues en cuestión de las horas de las reuniones, eso fue incluso una de mis primeras tareas, ya una vez siendo empleada de Matria. Hicimos un tipo censo para saber qué horas se les hacía más fácil a las mujeres de la comunidad, ¿verdad? Y a sus familias poder asistir a estas reuniones. Se les dio distintos tipos de horas y entonces ellas fueron escogiendo y por eso es que se llegó al consenso de que se va a hacer las reuniones del consejo a las 5 de la tarde porque ya esa es la hora de que ya la gran mayoría hayan terminado de cocinar, los nenes ya están haciendo las asignaciones, se les hace más fácil llegar, incluso las reuniones están abiertas a todo el mundo, así que los niños también participan en la gran mayoría de ellas, incluso aunque no participen directamente, pues están en los espacios, pero respetan en que estamos en la reunión, así que entonces están, aunque estén corriendo, pues están pendientes también de lo que se está hablando.
eso también, ¿verdad? Contesta quién cuida a los niños y las niñas, por eso es que sabemos que tenemos que hacer el material para la reunión, si vamos a llevar alguno, que sea entonces fácil de entender, tanto para los adultos como para los niños también, para que ellos también estén ahí incluidos con nosotros en la reunión. Y nosotros, me da risa porque me acuerdo, hubo un momento dado en una de las reuniones que hablaron así todos a la vez y Amarilis dijo, yo voy a usar este palo y este es el palo del que le toque hablar. Y nos fue súper bien en la reunión porque entonces iban con el palo, cada vez que iban a hablar, alzaban la mano y yo quiero el palo y dame el palo acá. Y entonces así nos fuimos manejando, incluso ahora preguntan hasta por el palo para poder hablar. Y eso para nosotros es bien gracioso, pero nos da entonces, ¿verdad? Nos enseña que ellos están conscientes de que deben escuchar a todos por igual. Y las reuniones siempre son así bien variadas. Hay reuniones que a veces estamos 2 horas y media hablando y son muchas cosas y muchos temas de los que estamos hablando, como a veces terminamos la agenda rápido, pero siempre tratamos, ¿verdad?, de llevarlo a cabo con un propósito y con un tema en particular. A veces se les pregunta al final de esta reunión, la próxima reunión, ¿qué desean hablar? Y entonces así vamos trabajando todo lo que es parte de la comunidad. Sobre el balance de participación en el Consejo Comunitario, el Consejo Comunitario de Miraflores se fue construyendo sector por sector. Simplemente como sabíamos que había una distancia geográfica y que gran parte de la población no tiene auto propio para moverse entre un punto y otro de la comunidad, las primeras reuniones las hicimos en cada uno de los 6 sectores y en esas reuniones ellos y ellas eligieron quiénes iban a ser sus representantes. El compañero que en ese momento estaba facilitando las reuniones, pues tenía instrucciones desde Matria que había que tener un balance de género y fíjate que no hubo que presionar para que ese balance se diera, pero sí se fomentó y logramos que de cada sector hubiera una mujer y un hombre. En algunos casos son 2 mujeres. Y a fin de cuentas resulta que nuestro consejo comunitario, como dijo Tamara, las reuniones están abiertas a todas y a todos. Así que llega la gente del consejo comunitario y llega quien quiere llegar y la mayor parte de las veces son mayoría mujeres y todas y todos opinan y de hecho nunca hemos tenido que votar, las decisiones siempre son por consenso, que es también algo que es mucho más apropiado si tú quieres fomentar la equidad de género, porque la gente no tiene que entrar en unas dinámicas adversativas tradicionales de que yo tengo que imponer mi opinión a otra persona en el medio de la discusión. Así que hay un diálogo que suele ser sosegado, pausado y también con esas múltiples miradas. Entonces, la otra pregunta que nos tenemos que hacer en estos espacios de organización comunitaria cuando los queremos dirigir hacia un proceso de prevención de violencia son las siguientes. ¿Cómo hablamos de las mujeres en nuestra comunidad? O sea, nosotras nos tenemos que preguntar, ¿somos de las que repetimos chistes sobre las mujeres, los famosos chistes sobre las suegras, los famosos chistes sobre las mujeres lesbianas o sobre las mujeres que tienen múltiples hijos o chistes relacionados con temas en los que se está juzgando la supuesta moralidad de una mujer porque haya tenido más de una pareja? ¿Cómo nosotras hablamos de las mujeres y si nos reímos de esas cosas cuando se dicen frente a nosotras? En el caso de Matria, eso no pasa, ¿verdad? La comunidad ya entiende que nosotras ese tipo de cosas no la vemos apropiada y cuando se han dado, se ha discutido con la gente y le han encontrado la lógica a los argumentos de por qué no debemos fomentar chistes ni burlas sobre las mujeres. También preguntas que nos debemos hacer es si criticamos a las mujeres que trabajan o si criticamos a las que se quedan en casa. Porque en nuestra sociedad las dos cosas son malas. Si te vas a trabajar eres mala madre porque dejaste a los niños cuidando y si te quedaste en la casa eres una vaga que te mantiene el Estado o te mantiene el papá de los nenes, ¿verdad? Entonces ese tipo de juicio no debe estar presente en un proceso comunitario en el que queramos adelantar la equidad porque la contestación a ese tipo de comentarios siempre debe ser las mujeres deciden y las mujeres hacen lo mejor que pueden según las circunstancias que tienen. Hay mujeres que quisieran trabajar y no pueden, y hay mujeres que quisieran estar en sus casas y tienen derecho a hacerlo, y tal vez no pueden tampoco, tienen que trabajar. Y son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Eliminar ese juicio negativo que parte, ¿se acuerdan? De los estereotipos que estuvimos hablando ahorita, en los que se nos adjudica el rol de mamá.
Yo una vez oí una secretaria del Departamento de la Familia bajo el Fortuñato, en un caso que hubo de una agresión contra un niño o una niña pequeña, decir que esa mamá había sido una mala mamá y que las mamás teníamos que ser como las gallinas, que teníamos que estar para nuestros pollitos todo el tiempo. Esos son mitos, esos son falacias, además que las gallinas son las más sometidas del reino animal con relación a los gallos. Quienes tienen gallinas me entienden. Entonces, otras preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cómo las apoyamos a las mujeres cuando emprenden proyectos o cuando se emprenden proyectos en la comunidad o con sus familias? Y eso lo podemos ver de manera muy concreta. Si es una mujer la que convoca a hacer un huerto comunitario, ¿qué valor le damos a esa convocatoria? ¿La apoyamos o simplemente pasamos de largo y pensamos que como convocó una mujer es un proyecto secundario que no necesita el apoyo de las y los demás? ¿Apoyamos que las mujeres estudien? Hay muchas maneras de desincentivar el que las mujeres estudien. Cuando las niñas salen embarazadas en la escuela, lo primero que la gente piensa es en sacarlas de la escuela. Y nadie se le ocurre que realmente no hay nada que le impida seguir estudiando, completar su escuela superior e inclusive completar otros estudios si se hace el esfuerzo suficiente y si se le apoya. Entonces, si no apoyamos para que estudien, ¿qué estamos apoyando? Que se queden en una situación de subordinación o de pobreza. Otras preguntas que también nos tenemos que hacer es si las juzgamos con la misma vara que juzgamos a los hombres. Y esto lo vemos no solamente en los espacios comunitarios, sino que también los vemos en los espacios de trabajo, en los espacios políticos, en los espacios escolares, ¿no? ¿A quiénes son las que vemos usualmente acompañando a los niños y niñas cuando hay grupos de estudio? Porque hay una tarea especial que hacer. Usualmente son las mamás. Nadie se pregunta por qué no está el papá, pero si por casualidad en algún caso va un niño solo, una niña, o va con su papá, entonces empiezan las preguntas de, oye, ¿por qué esa mamá no está aquí? ¿Qué estará haciendo que es más importante que su hijo? Pues a ese tipo de cosas que nos referimos cuando hablamos de las dobles varas a la hora de evaluar a mujeres y a hombres. Tamara, si quieres añadir algo ahí. No, lo mencionaste todo. Ok. Entonces, mire, nosotras estamos haciendo este trabajo comunitario y este trabajo con ustedes hoy porque nosotras estamos conscientes de que cuando actuamos para erradicar el trato desigual y vamos creando equidad, vamos creando factores de protección. Ya anteriormente nosotras hemos dicho que la Organización Mundial de la Salud identifica como factores de protección para las mujeres en contra de la violencia de género el que a nivel social haya un rechazo hacia la violencia de género, el que las mujeres tengan espacio de desarrollo económico, que tengan derechos humanos garantizados y que en sus comunidades se reconozca el derecho que ellas tienen a la vida y la seguridad. Pues cuando nosotras vamos creando esos espacios de equidad en las comunidades, estamos construyendo esos factores de protección. ¿Por qué? Porque garantizamos espacios seguros y libres de violencia verbal o física. Cuando en una comunidad se empieza a hablar en términos de equidad, de respeto a las decisiones de las mujeres, de darle espacio para que sean lideresas, para que se eduquen, para que puedan participar sin sentirse con el temor de ser juzgadas, estamos creando espacios seguros para ellas. Cuando ellas participan también en la toma de decisiones, pueden proponer ideas que no se le ocurrirían a un varón porque no vive la realidad como ella y no está sujeto a las mismas circunstancias. Es más probable que una mujer se dé cuenta de los espacios, por dar un ejemplo, de los espacios oscuros de una comunidad donde es peligroso caminar de noche que un varón. ¿Por qué? Porque nosotras buscamos espacios que nos den la garantía de que vamos a ver lo que hay alrededor, que podemos caminar seguras. Entonces, por dar un solo ejemplo de las muchas cosas. Muy probablemente sean mujeres las que se le ocurra decir, vamos a crear un espacio de campamento de verano para niños y niñas, para que puedan tener las mamás un respiro en la casa y ellos y ellas un espacio de desarrollo más allá del de la escuela tradicional académica. Y eso es construir ese espacio de equidad y garantizar seguridad para las mujeres y para sus familias también a la larga, porque lo bueno de trabajar para las mujeres es que el beneficio se expande y llega a todas y a todos en la comunidad. También cuando vamos erradicando las desigualdades, dejamos de justificar la violencia hacia las mujeres y le decimos a las personas agresoras que esas mujeres no están solas. Y eso es bien importante. La gente de mi generación, yo voy a cumplir 52 años ahora, la gente de mi generación tiene en su memoria casos que ya quizás no son tan frecuentes, no porque ahora no haya asesinatos de mujeres, sino porque antes se utilizaban más las armas blancas. Hoy en día vemos muchos asesinatos con armas de fuego.
pero yo tengo en mi memoria casos terribles en los que un hombre, por ejemplo, en San Luis, en Ay Bonito, picó a machetazos en cantitos a la que era su esposa. Y lo hizo después de estar todo el día amolando el machete a la vista de todos en el barrio. Hubo otro hombre que decapitó a su esposa en Pulguilla, que es de Cuamo, pero es como si fuera Ay Bonito porque queda más cerca de Ay Bonito que de Cuamo. Y ese tipo de casos, cuando ocurrían, muchas veces lo que podía venir de la comunidad, en vez de ser un rechazo contundente al asesino, era la pregunta esta de que algo habría hecho ella para que él la matara, ¿verdad? Entonces, ese tipo de pensamiento que hemos ido cambiando en las pasadas décadas, ese tipo de juicio, en la medida que como comunidad decimos no vamos a justificar la violencia porque nada justifica un asesinato, es una manera de proteger a las mujeres también y evitar que sean víctimas de un asesinato o de agresiones graves. También cuando vamos cambiando la comunidad, transformando esa comunidad para que haya desarrollo económico, para que haya un buen acceso a la educación, para que haya los servicios básicos de infraestructura, agua, luz, internet, que hoy en día es importante también. Estamos dándole a las mujeres las herramientas de desarrollo humano que necesitan para tener la seguridad económica que la Organización Mundial de la Salud reconoce como un factor de protección. Y además, dentro de todo esto, vamos fomentando un proceso de apoderamiento. Créanme que nosotras hemos visto en el proceso mujeres de la comunidad de Miraflores que conocemos ya hace 2 años y medio, ya vamos para 3 años, cómo han ido cambiando a través del proceso de participación en el Consejo Comunitario y en las actividades de la Casa Solidaria, porque si tú hablas y te escuchan y te das cuenta que lo que estás diciendo es inteligente, es importante, se te valida, la próxima vez tú te vas a atrever a hablar y vas a tener menos miedo. Y esas ideas que a lo mejor antes te pasaban por la cabeza y las descartabas, pues ya no las descartas y piensas, caramba, si la otra idea fue buena, a lo mejor esta también es buena. Y ese valor para participar, ese sentir que tienen derecho a estar ahí, ser parte del grupo, es un proceso de apoderamiento que también es un factor de protección en contra de la violencia hacia las mujeres, porque es una herramienta que les permite identificar la violencia con mayor rapidez, pero también estar seguras de que pueden salir de esa situación y de que tienen el apoyo para salir de esa situación. Tamara, en cualquier momento me puedes interrumpir si quieres añadir algo. Entonces, bueno, ¿cómo se organiza una comunidad para la equidad, verdad? Porque le hemos hablado un poco de teoría, le hemos dado ejemplos, pero hay algunos pasos que se pueden seguir con actividades bien sencillas. Y aquí me gustaría entonces que Tamara les lea, les comparta lo que tenemos en esta parte de cómo se organiza una comunidad para la equidad. Para dar ejemplos también de procesos que hemos llevado acá nosotros y que hemos visto esta organización, hace poco, en diciembre, finales de noviembre, principios de diciembre, nos organizamos para poder hacer el piso donde estaría nuestra cocina comunitaria, y eso fue todo como parte del consejo. O sea, la idea vino de ellos. Ellos mismos se organizaron, nos dijeron, ustedes escojan el día, pero entonces nos dicen, y nosotros venimos y ellos se organizaron para hacer el almuerzo, se organizaron quiénes iban a ser los que iban a estar ayudando en el proceso de hacer, ¿verdad? Este piso, quién iba a mezclar, a tirar el cemento y la piedra para mezclar, quién iba a estar con la carretilla. También incluso se organizaron quiénes iban a llevar entonces a hacer el sancocho que hicimos ese día. También en el verano hicimos el campamento de verano y estuvimos viendo cómo incluso a veces los mismos adultos se llegaban al gazebo, al espacio, y entonces nos ayudaban a nosotras, particularmente a mí, a poder entonces manejar este campamento. Siempre me traían ideas, los niños siempre estaban bien pendientes a lo que ellos decían. En el campamento agrícola vimos cómo se pudo unir, ¿verdad? Hacer este lazo entre esta generación más joven con nuestra generación más vieja, y ver entonces cómo ellos compartían sus ideas entre
lo que es la agricultura, ¿verdad? Según nuestros viejos y nuestros jóvenes que estaban en este proceso de aprender sobre la agricultura. Y fueron espacios que conllevaron, ¿verdad? Esa organización de la comunidad y del consejo y de todos para entonces poder llevar a cabo las distintas actividades. Por eso siempre tratamos de fomentar lo que es la participación de las niñas en actividades deportivas. Muchas de ellas son las primeras que dicen, hoy vamos a correr. Y son las primeras que se van corriendo por la cuesta del gazebo para abajo. Y los nenes se van entonces detrás y todos juegan. Eso lo hemos visto que no hemos tenido, ¿verdad? Tal vez que fomentar en particular como que esa idea de que mira, ella puede jugar o incluyanla o esto. No, ellos son bien, los niños siempre están bien pendientes y por lo general hemos siempre visto esa inclusión de todos ellos. Valoramos, ¿verdad? Todo lo que traen las mujeres al área del trabajo. Incluso estábamos en proceso de crear una nueva brigada para este proceso de construcción en el que estábamos, y muchas de las que dijeron, yo me apunto para pintar, o yo me apunto para hacer la mezcla, o lo que ustedes necesitan, y muchas de ellas fueron nuestras mujeres que querían entonces estar envueltas en este proceso de la reconstrucción, aunque fueran de sus casas, si fueron escogidas, o fueran de sus vecinos. Siempre tratamos, ¿verdad?, de resaltar nuestras mujeres de la comunidad, nuestras tejedoras, todas las que están en la incubadora, para que vean ese ejemplo de que pueden ser más de lo que tengan a lo mejor pensado o de lo que le han dicho que pueden ser. Siempre entonces estamos tratando como que, mira, la tejedora hizo esto, necesita ayuda o vamos a hacer esta actividad para tejer, para que entonces se incluyan, igual que con la colaboración con Casa Juana Colón, que incluso llegaron mujeres que nosotros a lo mejor no pensábamos que iban a llegar porque no suelen participar todo el tiempo, pero entonces fueron ellas las que trajeron a las demás también, y entonces se logró hacer ese grupo, ¿verdad? Para que entonces ellas tuvieran ese espacio y ver cómo cada una se relacionan entre ellas, porque son de los distintos sectores, pero al mismo tiempo se conocen de toda su vida prácticamente. Así que resaltar esos grupos nos facilita también la participación y que llegue más gente a nosotros. Y también entonces pues mantener el balance de que no todo sea lo que solamente los hombres, que también estén todo balanceado todo el tiempo. A veces nosotras decimos que si están ellos de más, pues nosotros balanceamos porque nosotras estamos como por 10. Así que siempre tratamos de mantener ese balance en todos los espacios, ya sea en las reuniones, en las distintas actividades, en el campamento de verano de los niños, en la escuelita que está ahora mismo, ¿verdad? Sigue corriendo. En esos espacios, pues para nosotros es bien importante que ese balance se vea. Sí. Entonces, también en este espacio de organización para la equidad, fomentamos que se escuchen las opiniones de todas y de todos. Y cuando decimos todas y todos, realmente estamos hablando de que se puedan escuchar las opiniones de las personas sin importar su edad, su nivel académico, su nivel económico, o los errores que hayan podido cometer en el pasado, o condiciones que tengan de salud. Nada de eso se toma en cuenta a la hora de escucharles. Digo, no se toma en cuenta en su contra, ¿verdad? Porque sí estamos conscientes de que hay situaciones que ameritan una mirada especial. Y entonces, además de eso, pues rechazamos el sexismo y los chistes, pues expresiones que degraden a las mujeres o a las comunidades LGBT. De vez en cuando salen esos chistes, ¿verdad? No sería una comunidad normal si no salieran chistes homofóbicos o machistas, porque todas y todos estamos construidos y educados en una sociedad que eso es lo que fomenta, que nos riamos de las personas homosexuales o que nos riamos de las mujeres,
de las personas inmigrantes, de las personas negras, todos los chistes esos xenofóbicos y racistas, pues sí, los hemos escuchado en algún momento, en alguna reunión, en alguna actividad. Hemos escuchado canciones que nos paran los pelos también cuando tenemos las actividades en la comunidad y la gente canta, pero todas esas cosas entonces se van poco a poco contextualizando, también sin hacerle sentir que cometieron un pecado terrible, porque esto no se trata de castigar a nadie ni de marcar a nadie con el sello de eres un machista o eres un homofóbico o una homofóbica. No se trata de eso, se trata de fomentar espacios de reflexión, porque la gente no aprende a cantazo, al contrario, se retrae, se retira del proyecto, deja de dialogar al respecto, y nosotras lo que queremos es mantener un diálogo abierto y que la comunidad sienta que puede ser lo que es y que va a tener oportunidad de caminar en una dirección buena para todas y todos. También nosotras trabajamos para fomentar, y eso es lo que pensamos que se debería pasar en todas las comunidades, fomentar espacios solidarios para que las jefas de familia tengan espacio para respirar. En parte esos son nuestros mini campamentos de verano, y también la escuelita que tenemos por las tardes y también otras actividades que se han hecho. Estamos pendientes de las necesidades de transportación de las mujeres que cuidan de niñas y niños o de personas enfermas. Son cosas que todavía tenemos en nuestra agenda terminar de resolver en una comunidad como Miraflores, donde casi nadie tiene auto propio y la distancia al pueblo es lejana. No hemos logrado resolver totalmente eso, pero como comunidad se están buscando opciones. También se trabaja cuando una comunidad quiere caminar en la dirección de la equidad para garantizar el acceso a servicios de salud, de educación, techo y alimentos. Esta comunidad, para que ustedes tengan una idea, con las temporadas de huracanes de los pasados 2 años, han hecho censos. O sea, la misma comunidad ha sido parte de ese proceso de hacer censo e identificar las necesidades de la gente que vive en la comunidad de cara a un posible huracán. Ya este verano nos toca de nuevo hacer ese proceso de preparación, y es bien interesante porque en este visitar a sus vecinas y vecinos van tomando nota de esas necesidades, en qué casas son personas viejitas las que viven solas, en qué casas son mujeres solas con niños, en qué casas quizás hay una mujer y hay un compañero, pero hay algún niño con una condición especial que requiere un apoyo adicional si hubiera una tormenta. También nosotras nos hemos ido encargando de que en la misma comunidad se exprese públicamente el rechazo a la violencia hacia las mujeres, y eso se va haciendo a través de actividades. Allí en Miraflores, por ejemplo, tuvimos un coloquio comunitario por la paz y seguridad de las mujeres, que en otros espacios usualmente hubieran ido solamente las mujeres a ese taller, y en ese taller participaron mujeres y hombres activamente. No fue que los hombres se sentaron a mirar desde la orilla, no, participaron, escribieron en la pizarra, fueron vocales, y en ese proceso entendieron cosas que quizás antes no habían podido ver de esa manera. Nosotras también en ese proceso de trabajar con la comunidad para apoyar las necesidades, hemos tenido ya instancias en las que la propia comunidad ha sabido establecer prioridades sin que nosotras tengamos que forzarlas ni decirle que lo tienen que hacer. Y yo creo que uno de los ejemplos más claros fue cuando tuvimos que hacer las asambleas comunitarias para decidir cómo iba a ser el proceso de reconstrucción y qué casas iban a ser las prioritarias. Y en las 2 asambleas que se hicieron con ese tema de reconstrucción, la propia comunidad, en diálogo y consenso, eligió darle prioridad a la reparación de casas en las que vivían mujeres con niños, mujeres solas con niños. Y eso es una cosa maravillosa, porque quiere decir que es una comunidad que puede pensar desde la solidaridad y que quizás no le pone la palabra equidad a ese proceso o a ese acto, pero sí hay una conciencia de que hay una desventaja para esas mujeres que están criando los niños y las niñas solas, y que la comunidad tiene un deber de alguna manera compensar la desventaja en la que vive esa mujer jefa de familia. Este proceso se repitió ahora con las compras, ¿verdad, Tamara? En el proceso de hacer la lista de a quienes le íbamos a distribuir compras en la comunidad, del mismo consejo comunitario salió la idea de que, oye, hay que darle primero compras a las mamás que están solas con los nenes, y también a las personas viejitas que viven solas. Entonces, eso es algo que es bien lindo, caramba, más allá del proceso político que una pueda ver o del proceso de prevención de violencia, son procesos solidarios y de conciencia comunitaria que es precioso poder ser parte de ellos y atestiguarlo. ¿Algo que quieras añadir, Tamara?
Sí, en ese proceso de la selección de las compras, incluso muchos de ellos nos decían, no, a mí no me incluyas, yo te dejo saber, dale prioridad mejor a las mujeres con los niños, o incluso en el proceso de empacar nos decían, mira, encontramos, se mudó una vecina nueva, tiene 3 niños, estos vamos a incluirla. Y entonces se iban, ¿verdad?, preparando esas compras y compras dentro, por decirlo así, personalizada, porque la íbamos haciendo acorde a lo que era, ¿verdad?, la familia, si eran muchos niños, si eran más adultos, si eran 2 personas solas o una sola persona. Cuestión de que se pudiera cubrir, ¿verdad?, todas sus necesidades en cuestión de los alimentos, pero entonces dándole prioridad a lo que ellos escogieron, que pues fueron las mujeres jefas de familia y los viejitos solos, o, ¿verdad?, que fueran parejas que estuvieran solas. Así que hemos visto ese proceso en estos empaques, incluso en las entregas. Siempre preguntamos, todas las rondas siempre llamamos y preguntamos, para esta ronda se queda la misma lista, se añade alguien más, ¿qué ustedes piensan? Y a veces nos dicen, sí, se queda igual, o nos dicen, dame un momento, voy a verificar y te aviso. Y así nosotros sabemos, ¿verdad?, si tenemos que añadir o vamos a pasar para la próxima ronda a esta familia. No se dejan, obviamente, desprevenidas. Sabemos que si a lo mejor en esta ronda no le pudimos dar, pues entonces en la próxima le toca. Y entonces vamos trabajando para que entonces todas las necesidades estén cubiertas en la comunidad. Disculpen. Pues mira, tenemos 2 preguntas que me está pasando Jorge. Una de ellas es, ¿cómo se organiza todo este trabajo en zona rural pequeña? Si es más difícil, pues Miraflores es una zona rural pequeña. Hay cerca de 120 casas. No es una comunidad gigante, no compara, digamos, con el trabajo organizativo del Caño o de otras comunidades que llevan muchísimas décadas ya trabajando con la organización comunitaria. Y bueno, sí pudiera resultar más difícil, y aquí incluyo otra pregunta que había sobre la comunidad sorda de Miraflores, en el sentido de que la privación económica es tan fuerte, y en el caso de Miraflores, siendo una comunidad predominantemente negra, en el centro de la isla, que suele ser, el centro de Puerto Rico era predominantemente blanco. Yo vengo de Aybonito y en Aybonito yo siempre pensé que yo era negra, ¿verdad? Yo siempre me consideré que me estaba criando como una persona negra en un pueblo de gente blanca, y es porque en Aybonito la mayor parte de la gente es blanca y un color como el mío se consideraba ya negro, y tú notas la diferencia en el trato. Pues esa gente de Miraflores, esa maravillosa y bella gente de Miraflores es negra en un pueblo blanco, y eso les ha implicado también aislamiento de otros beneficios y de otras comunidades en el pueblo. Aparte de eso, el que no tengan transporte propio y que no haya un sistema de transporte colectivo le hace más difícil cualquier trámite que tengan que ir a hacer al pueblo, ya sea trámites de salud, trámites como hacer compras, trámites relacionados con la escuela, con cualquier otra cosa que tengan que hacer, es mucho más complicado. Eso también las ha excluido de procesos educativos avanzados. Hay mucha gente en Miraflores que lo que tiene es 4º año de escuela superior o menos. En Miraflores hay una población bien alta también de niños y niñas que son parte del sistema de educación especial, en un país en el que ese sistema no funciona y que a veces lo que hacen es que los meten en unos salones especiales sin grados, donde salen supuestamente ya de la escuela, pero no saben leer y escribir todavía. Y en el caso de las personas sordas en Miraflores, tienen un lenguaje de señas que es de Miraflores, no es el lenguaje de señas estándar. Así que cuando trabajamos con ellas y ellos, los intérpretes que usamos son de la misma comunidad. En el consejo comunitario hay una integrante de la comunidad sorda y una sobrina, las dos son parte de nuestro comunitario, Josefina y Wilmary, y entonces la intérprete es Wilmary, ¿verdad?, que conoce ese lenguaje de señas casero, como le dicen, porque sabemos que traer intérpretes de afuera con el lenguaje de señas tradicional no necesariamente va a resolver la comunicación con ellas y ellos. Y es un proceso de observación constante, lo que quiere decir que, volviendo al tema de los 360 grados de análisis de derechos humanos, es que en todo momento hay que estar mirando todo.
Si hay situaciones de salud, cómo se están resolviendo, cómo eso se incorpora a nuestros planes de trabajo o cómo altera nuestros planes de trabajo con la comunidad. Hay que estar todo el tiempo revisando, contracotejando y a veces haciendo enmiendas en el camino para poder cubrir todas esas necesidades. Y no sé, Tamara, si quieres añadir algo a eso que acabo de explicar. Yo creo que es importante recalcar eso del lenguaje de señas de Miraflores, porque es a veces es una pregunta que nos llega muchísimo y a veces no, como que no entienden cómo es que es su propio lenguaje, pero son señas que ellos mismos entienden. Nosotros podemos estar hablando a veces 15 minutos 15 minutos y en 2 señas le dijeron todo lo que nosotras dijimos. A veces nosotras nos quedamos anonadadas, pero es como que, ok, pero, y aunque nosotros hemos tratado, ¿verdad? Y hemos ido captando a lo mejor una que otra, no es fácil porque es su propio lenguaje. Y, ¿verdad? Aunque nosotras estamos dispuestas a aprender de él, a lo mejor ellos no quisieran compartirlo porque es algo que ellos entienden que es de ellos. Así que por eso siempre entonces incluimos a nuestros intérpretes de la comunidad, que entonces ellos sean quienes hablen por nosotros y que entonces sean las voces de esta comunidad sorda de aquí de Miraflores. Sí, ellos y ellas participan en nuestras asambleas también. Entonces ya hay varias generaciones. La generación más joven tiene integrantes que hablan el lenguaje de señas tradicional y el casero y que saben leer y escribir. Las generaciones más viejitas no necesariamente saben escribir y leer, así que eso hace aún más difícil el proceso de comunicación. Nosotras en las asambleas usamos un sistema mixto, ¿verdad? Se escribe en papelote, está el intérprete y además están o la intérprete y además algunas de ellas y ellos leen labios, así que estamos conscientes también de que cuando hablamos tenemos que estar mirando hacia las personas sordas que están sentadas entre el público, que casi siempre se sientan juntitas y juntitos. Y así, bueno, pues están en el consejo comunitario, han sido parte de las casas que se han reconstruido, han estado en los procesos de desarrollo económico, se han integrado a todo. Se han integrado todo en la medida que ellos y ellas han querido, porque nuevamente recalco que nosotras en este proceso abrimos las puertas, damos las oportunidades y nos cercioramos que la gente entienda las oportunidades que se le están presentando, pero no obligamos a nadie a participar de los procesos porque la comunidad es quien decide. Nosotras somos allí, como quien dice, unas visitantes que estamos en el proceso de acompañar y de abrir puertas para que la comunidad se vaya desarrollando hasta su pleno potencial. Bueno, sí, déjame ver si no hay más preguntas, Tamara, para entonces ir cerrando. A ver. No, parece que no hay más preguntas. En ese caso, Tamara, no sé si quieres decir algo para ir cerrando, en lo que doy una última miradita. Yo solamente, ¿verdad? Puedo hablar de mi experiencia estando aquí en la comunidad y es algo que es totalmente especial. Y para mí, ser aceptada dentro de la comunidad fue algo bien importante y bien bonito. Siempre ves y siempre encuentras a esas personas que siempre están al pendiente de uno. Nosotras, como dice Amarilyn, nosotras somos las visitantes, pero ellos siempre están pendientes. Ellos saben que los miércoles son los días que Amarilyn va a la comunidad porque son las reuniones. Ellos ya ven mi carro y saben que ya entonces ya yo llegué. Incluso no es ni el carro, a veces hasta el pelo, porque lo ven de todos lados desde él. ¿Verdad? El gazebo lo pueden ver de todos los ángulos de la comunidad. Y es bien lindo y para mí ha sido bien satisfactorio poder estar y poder haberme insertado tan bien como lo he hecho. Y es bien especial para mí tener ese contacto con la comunidad y poder seguir trabajando con ella.
Mira, pude entrar a ver un momentito los comentarios y qué chévere que veo que está aquí Carmen Castelló de seguimiento de casos, siguiéndonos. Así que un saludo, Carmen, que tú eres una matria también. Y veo que una de las preguntas las hizo Manuela Vilabo, y Manuela es una amiga que tenemos en España. Ok. Sí, que la conocí en el 2013 cuando fui allá al País Vasco, y desde ese entonces nos conocemos, hemos coincidido en otros espacios virtuales. Y bueno, pues qué chévere toda la gente preciosa que entró a ver el live. No hay más preguntas, solamente quiero entonces, para ir cerrando, recordar que la premisa detrás de este live y de esta idea de que hay que organizar las comunidades para la equidad es la premisa de que en la medida que en cada comunidad se van construyendo saberes que reconozcan que las mujeres y los hombres pueden aportar cosas igual de valiosas a los procesos sociales, comunitarios, económicos y políticos del país, vamos creando una plataforma que protege a las mujeres de la violencia. Porque es que el origen de la violencia hacia las mujeres son las desigualdades, son las ideas estas de que las mujeres son malas por naturaleza o mienten o deben ser sumisas y obedientes de lo que diga otra persona sobre sus vidas, o de que las mujeres las podemos asesinar o las podemos agredir sexualmente porque son seres humanos de segunda categoría. Cuando todas esas ideas las vamos destruyendo y vamos construyendo una nueva percepción, una nueva idea de lo que deben ser las mujeres en los espacios, y valoramos a las mujeres de nuestras comunidades y les hacemos saber que sus opiniones cuentan, que se pueden desarrollar económicamente, que pueden estudiar, que pueden ser lideresas, pues las vamos protegiendo a ellas, pero no solamente a ellas, a todas las niñas que vienen detrás de ellas, a todas las mujeres viejas que ya están en la comunidad, y a la larga a todos los niños también, a todos los niños y a todos los varones y a todas las personas que vivan en esa comunidad, independientemente de su orientación sexual, de su identidad de género, de su raza, de su origen, de su clase social, de su nivel educativo, de si tiene diversidad funcional o no, porque con la equidad tú aprendes a respetar las diversidades, y cuando tú respetas las diversidades, no agredes, no violentas, construyes paz. Así que bueno, yo creo que sin nada más por el momento, Anne, vamos a ir cerrando entonces el live. Gracias a todas y a todos por sintonizarnos.